Por eso ya mismo lo vamos a saludar al economista Alfredo Blanco para arrancar con uno de los temas y tiene que ver con este salto del dólar. Cuando parecía que estaba contenido, de pronto empieza a subir de a 2, de a 3 pesos. Y en una situación preocupante es el signo de pregunta. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia acá. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Flavia? Buenos días, Joel. Bueno, efectivamente, parece que se estuviera despertando el dólar blue, ¿no? Se mantuvo bastante tranquilo, pero como hemos señalado en alguna oportunidad, eso es consecuencia de decisiones que toma el gobierno para tratar de anclar el tipo de cambio y para evitar que el blue a su vez se mueva demasiado, pero eso obviamente tiene costos. Lo que determina finalmente estas fluctuaciones es que hay expectativas, sobre todo en materia de precios, que son muy negativas. Es decir, la variación de la inflación del mes de marzo, medido por el índice de precios del consumidor a nivel nacional en el 4,8, es un nivel muy elevado y todo hace pensar que cuando el 13 de mayo se conozca el índice de inflación correspondiente al mes de abril, también vamos a tener un nivel muy alto. Bueno, yo diría, la inflación es un indicador de desequilibrios muy profundos que tiene la economía argentina. Tenemos muchos temas abiertos y a eso se suma la incertidumbre respecto obviamente, del tema de la pandemia, que contribuye sin lugar a dudas a que se vea el futuro con muchos interrogantes, ¿no? Bueno, Alfredo, hay muchísimos temas que atraviesan esta suba y de qué manera, si es que se puede responder de manera sintética, ¿qué sucede en este contexto de esta amenaza, por ejemplo, para la exportación de carne, este aumento que se va a dar a partir del mes de febrero en el salario mínimo vital y móvil, la situación del impuesto a las ganancias, todas estas variables, ¿de qué manera repercuten en este incremento en el precio del dólar blue y cómo esto después impacta en la economía de cada hogar? Bueno, es interesante y amplia la observación que hace Flavia, pero digamos lo siguiente. La economía argentina, cuando llegó la pandemia, tenía una situación muy frágil desde el punto de vista fiscal, hacía varios años que no creaba empleo, tenía una tasa de inflación elevada. Bueno, entonces esta situación que ha castigado a muchos países, a todo el mundo, pero Argentina toma en condiciones singularmente débiles. ¿Y qué es lo que sucede? A su vez, la economía argentina, los efectos que sufre, se deben, además de la cuestión internacional, a nuestras propias condiciones. Porque si uno se fija, la economía argentina fue una de las que más cayó el año pasado. En realidad, la pandemia y la situación global influye sobre todos los países, pero Argentina, si uno mira en la región, es la economía que más cayó su Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno, yo personalmente creo que tiene un plan que no va más allá de las elecciones. Entonces, si voy a trazar un poco el tipo de cambio, es decir, voy a trazar un poco el valor del dólar. Eso lo dijo el ministro Guzmán muy claramente cuando dijo el dólar va a crecer menos que la inflación, el valor del dólar. Tiene el presupuesto una inflación del 29% que nadie cree que se pueda alcanzar. Y a estas dificultades, además, se le suman digamos, tensiones que hay a nivel político, decisiones o declaraciones que hacen los funcionarios que no contribuye a generar certidumbre, ¿no es cierto? Entonces, todas las medidas que va adoptando el gobierno da la sensación que son pequeños, podríamos decir, parches. En el caso de lo tributario es claro que Argentina necesitaría una reforma tributaria integral, que tuviera un sistema impositivo que fuera más progresivo, que no castigara la producción. Pero bueno, para eso hace falta además un nivel de acuerdo político que da la impresión que a veces el gobierno, tomara actitudes que van en contra de la posibilidad de generar los consensos necesarios para afrontar estas circunstancias tan difíciles que estamos atravesando, ¿no? ¿Es tan necesario en este momento el consenso? Digo, por toda la situación, bien lo has descrito. Te planteo una situación en particular que puede ser que a partir de nuevas restricciones el Estado Nacional deba asistir a estos sectores
con dinero, porque básicamente no van a poder trabajar. ¿La emisión monetaria en este contexto, o más emisión monetaria, puede condicionar más todavía el contexto económico? Bueno, sin lugar a dudas, digamos, el gobierno se había planteado reducir un poco el déficit y financiarlo en parte con endeudamiento y en parte con emisión monetaria. Esta circunstancia seguramente va a llevar a que el déficit sea más alto, va a tener que emitir más, y bueno, y eso sin lugar a dudas no contribuye digamos, a que las expectativas sobre el futuro de la economía sean buenas. Nosotros vamos a ver a partir de marzo, seguramente, cuando el gobierno publique datos correspondientes a marzo, abril, mayo, datos correspondientes al Producto Interno Bruto, vamos a ver que da la impresión que hay una recuperación. Pero no nos tenemos que olvidar que vamos a estar comparando contra un año muy malo, que fue 2020, y que a partir de marzo, digamos, las decisiones en materia de cierre de actividades por razones sanitarias del COVID impactaron muy fuerte y hubo sectores que cerraron directamente. Entonces, digo esto, el gobierno debería tratar de cerrar algunos frentes. Por ejemplo, yo creo, lo hemos dicho varias veces, lo hemos dicho en el programa con Ricardo Fonseca por este mismo canal muchas veces, que parecía razonable que el gobierno intentara cerrar el acuerdo del frente externo un poco más rápido. Digamos, Argentina reestructuró la deuda, sin embargo, sigue sin poder acudir al mercado internacional para endeudarse. Debe cerrar su acuerdo con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional, porque eso mejoraría, sin lugar a dudas, las expectativas sobre el futuro de la economía argentina. Bueno, parece que se demora eso, y además estamos en un año electoral en el cual, en todos los años electorales, todos los gobiernos se resisten a adoptar medidas que puedan tener algún costo político. Claro. Entonces, eso tampoco contribuye a pensar de que va a haber un programa económico de estabilización de la economía digamos, que sea creíble para los agentes económicos. Alfredo, simplemente agradecerte por estos minutos y por tus conceptos. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias.